potestad de ser ¿qué? A ver, vamos a razonar, hermanos. ¿Con que yo crea ya soy hijo de Dios? ¿O ya recibí el Espíritu Santo? No. Al creer, ¿qué recibo junto con ese creer? Una potestad. ¿Potestad de qué? Pero ¿quién va a ser la otra parte? A ver, ojalá me dé a entender. No es un hecho automático que Dios lleve a cabo por sí solo, completo. No. Dios nos da la potestad. Y a ver si entendemos. Al darme la potestad, ¿en quién está ya la decisión? Si ya tengo la potestad, el ser hecho, es la palabra que utiliza la Escritura, el ser hecho hijo de Dios, ¿en quién consiste? ¿Sí entendemos eso? ¿No es automático? No, nos toca hacer a nosotros una parte. Cuando yo creo, voy a repetir, estoy repitiendo para que se nos grabe bien. Cuando yo creo, recibo una potestad de parte de Dios. No soy hecho hijo de Dios automáticamente. No me hace Dios. A ver, aquí dice potestad de ser hechos. Nosotros somos los que vamos a ejecutar, ¿verdad? La acción de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos. De modo que ya ahora, ¿en quién está entonces la decisión? Porque desde que yo creí, ¿qué recibí junto con ese creer? La potestad, la facultad, el poder serlo. No sé si me doy a entender. El poder, ¿qué cosa? El poder serlo. Por eso no es correcto que el hermano diga, es que Dios no me quiere bendecir. No, hermanos. Es que no me quiero humillar. Es que hago duro mi corazón. Es que me falta doblegar a mi carne, etcétera. No sé cuál de todas esas o todas esas juntas serán las causas, pero no olvidemos, hermanos y hermanas, que esa decisión ya la deja Dios en manos de ¿quiénes? Él nos da la facultad, nos da el poder, nos da, hermanos, ¿cómo podríamos decir, hermano? Pues el derecho. Nada más que ya el serlo, ¿a quién le toca? Sí, ¿estamos de acuerdo en esa comprensión? ¿A quién le toca? No dice los hizo hijos de Dios. Ahí ya lo entenderíamos diferente, ¿verdad? No dice los hizo hijos de Dios, dice les dio potestad de ser hechos. ¿Quiénes van a ser hechos? Es decir, ¿quiénes van a llevar a cabo? Nosotros. Yo tengo 20 años, hermano.
pidiendo la promesa. Pues sí, pero no has querido recibirla. ¿Cómo no? Si por eso vengo a los avivamientos, sí. Pero cuando decimos eso nos referimos a que te falta cumplir, cubrir, hacer lo que Dios pide. Eso es, hermano. Bueno, ya dejamos claro esto. Ojalá ya haya quedado claro para todos. Entonces, no nos hace automáticamente Dios sus hijos al creer. ¿Qué recibimos entonces? Una potestad para que si nosotros queremos, podemos ser hechos ¿qué? ¿Ya la decisión? Bueno, quise hacer ese paréntesis y quizá lo volvamos a retomar más adelante. Ojalá me haya dado a entender. Muy bien, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para corroborar esta comprensión, vamos, si gustan ustedes, a leer, hermanos, en la segunda de Corintios, el capítulo 6. Tomaremos desde el versículo 16. Aunque la lectura puede ser de más arriba, pero ya sabiendo lo que dice anteriormente, podemos relacionar muy bien a qué se refiere el apóstol. Verso 16. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ya eso lo vamos a explicar más adelantito. Lo estamos tomando ahorita como una lectura, como Dios dijo. Es decir, como cumplimiento a lo que Dios dijo, habitaré y andaré. Yo le voy a leer la versión antigua porque me gusta más y es más clara en esta parte. Habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de los extraños, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y miren lo que dice aquí en la promesa y el compromiso que Dios hace. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, lo dejaremos un poquito así como una lectura para analizarlo un poquito más adelante. Bueno, vamos a pasar a explicar el siguiente pensamiento. No todos son hijos de Dios. Es lo que vamos a ver ahorita. No todos son hijos de Dios. La gente dice que todos somos hijos de Dios porque a todos nos hizo Dios. Y es la frase que usan ellos, muy corriente y muy común. Dicen, todos somos hijos de Dios porque a todos nos hizo Dios. Y yo quiero preguntarle a mis hermanos, ¿es cierto que a todos nos hizo Dios? ¿Es cierto que todos somos hijos de Dios? Dios no solamente hizo al ser humano. En la creación hizo a los animales, hizo las plantas, etcétera, ¿verdad? Y el hecho de que Dios haya creado a los animales, a las plantas, no significa que son nuestros hermanos. ¿O sí? Todos somos hijos de Dios porque a todos nos hizo Dios. No, esa razón no es congruente. El hecho de que Dios nos haya formado es una cosa, y que nos haya engendrado es otra cosa. ¿Me doy a entender? Es diferente, es distinto. Aunque el suceso, vamos a decir, del hombre y del animal sea el mismo, porque así lo dice Salomón, ¿verdad? Es decir, lo que le sucede, no se debe de entender que eso significa que somos iguales. Está diciendo que nos sucede lo mismo. Como nacen unos, nacen los otros. Como respiran los unos, respiran los otros.
como mueren los unos, mueren los otros. ¿Nos sucede qué cosa? Lo mismo. También las plantas nacen, respiran y mueren. Quizá diferente a nosotros, pero de igual manera. El suceso es el mismo. Creo que toda la creación, incluyendo la tierra, incluyendo, hermanos, todo lo creado un día va a dejar de qué. Hablando de lo visible, de lo temporal, porque así lo determinó Dios desde que creó las cosas, ¿verdad? Tendrá un fin. Hay cosas que son eternas, que las creó también Dios. Dice que Él hizo las cosas visibles como las invisibles, las temporales como las eternas. Las invisibles son las eternas, porque dice el apóstol: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Allá está la luna, allá está el sol, allá están miles y millones de estrellas. Todo eso que se ve, ¿cómo es, hermano? Temporal. Pero lo que no se ve, ¿y también lo creó Dios? Sí, ¿cómo no? También. Por eso le llama reino eterno, preparado para vosotros. Lo creó Dios, lo formó Dios, lo hizo Dios, ¿verdad? Las cosas invisibles. Muy bien, ojalá me esté dando a entender. El hecho de que haya creado Dios todas las cosas no significa que todos seamos iguales. No son nuestros hermanos los animales. Solo un hombre medio loco decía hermano burro, hermano perro, hermano puerco, ¿verdad que sí? Rebajándose para dar una apariencia de qué cosa, de mucha humildad, y quedó para la historia. Dejó historia llamándole hermanos a quienes. Pero eso no es verdad, hermanos. La Escritura nos desmiente, ¿verdad? Porque la forma en que Dios creó a los animales y a todas las demás cosas es una, y cómo creó al hombre es otra. ¿Sí o no? Produzca la tierra seres vivientes, según su especie y según su género. Y produjo la tierra animales, produzcan las aguas también, en los peces, en el mar, aves en los cielos. Y dijo: produzca la tierra seres humanos. ¿Así dijo? ¿Hubo una manera diferente de crear al hombre? Porque en el hombre iba a poner Dios algo que no puso en ninguna otra cosa creada, algo de Él mismo. Y nos testifica la Escritura en Génesis 2:7: formó pues Jehová Dios al hombre. No dijo produzca la tierra seres humanos, como dijo produzca la tierra seres vivientes. Produzcan las aguas seres vivientes según su especie. Y así fue. Con el hombre no. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Aunque fue del mismo material con que hizo los animales, la manera, desde la forma en que creó al hombre fue diferente. Desde allí, si nos vamos a más detalles, lo podemos constatar. Formó pues Jehová Dios al hombre, fue algo distinto. Dice Job: tus manos me formaron. ¿Verdad? Tus manos, ¿qué cosa? Me formaron. Da a entender que fue algo especial. No fue simplemente la palabra y ya, no. Tus manos, ¿qué cosa? Le dieron la forma, hermanos, al cuerpo del hombre. Dice: y sopló en su nariz. Fue diferente, ¿verdad? Y vino el hombre a ser, dice la versión antigua, un alma viviente. Y en realidad está bien dicho así, más que un ser viviente, porque decir un ser viviente, también un animal es un ser viviente, ¿verdad? ¿Sí o no?
Y el hombre vino a ser en alma viviente. Eso es. Más claro se me hace lo que dice la versión antigua, ¿verdad? Aparte, en esa manera distinta en que Dios creó al hombre, lo dotó de cosas que no tiene la demás creación: entendimiento, razón y voluntad. Cosas que no tienen ni los animales, ni las plantas, ni ninguna otra cosa creada. Entendimiento, razón y ¿qué más? Y voluntad, que son cualidades del alma que el animal no posee. Ojalá me dé a entender. ¿Todos somos diferentes? Sí. Sí, aunque el suceso sea el mismo, eso no significa que seamos iguales. Aunque nos pase lo mismo, nacemos, respiramos, morimos. El animal nace, respira y muere. La planta nace, respira y muere. Sí, en eso sí. Salomón es claro y solamente se limita a un suceso. No está diciendo que seamos iguales, porque los testigos dicen eso, que somos iguales. Perdónenme que diga, pero ¿lo serán ellos o nosotros? Nosotros no. Si ellos quieren rebajarse a ese nivel, pues allá serán ellos. Pero nosotros, conforme a la Escritura, no es lo mismo. Aunque, ¿cómo dice allí la versión moderna en Eclesiastés 3:19? Porque lo que sucede, a ver si lo... Amén. ¿En qué sentido? Ya lo explica. No dice de qué manera nos formó Dios. Ahí no explica eso. Ahí habla de lo que le sucede a cada quien. Es un mismo suceso. Pero eso no significa, como lo entienden allá los testigos, que seamos iguales que los animales. De ninguna manera. Ellos no son nuestros hermanos. Ni las plantas son nuestros hermanos. Es más, esta diferencia que estamos mencionando, hermano, existe entre los mismos seres humanos. Oye bien esto: aunque todos tengamos alma, pero no todos hemos sido engendrados como hijos de Dios. A ver, todos fuimos creados, pero no todos hemos sido ¿qué? Engendrados. El hecho de haber sido creados no nos da el derecho de ser engendrados. El derecho de ser engendrados nos lo da el creer en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad, facultad de ser hechos. Más que ser llamados, ¿ser qué? Ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ojalá, hermanos, me esté dando a entender. Vamos a leer Romanos, capítulo 9. Vamos a tomar el versículo del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados como descendientes, o son contados en esta generación, es decir, de los hijos de Dios. No por el hecho de que en la carne hayamos sido formados todos por Dios, quiere decir que todos somos hijos de Dios. No. ¿Está clara la palabra del apóstol? Sino los que son hijos de ¿qué? De la promesa. Por eso, hermanos, estamos diciendo que aunque entre los mismos seres humanos existe esa diferencia, ¿verdad? Aunque todos tengamos alma, no todos hemos sido engendrados como hijos de Dios. Juan es claro cuando dice
que solo los que le recibieron y creen en su nombre. No todos, y ya lo vimos en Romanos 9, 6 al 8, no todos. Por eso el Señor, fíjense bien, hermanos, cuando mandó a sus apóstoles por el mundo a predicar el evangelio, les dio el mandamiento: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, a los burros, a los perros, a los leones, a los tigres. ¿Qué no son criaturas? ¿Qué no son criaturas? O sea, creación de Dios. Predíquenle al pino que está allá afuera. Predíquenle a la planta que está allá afuera. ¿Verdad que a quienes mandó el Señor a predicar, no mandó que predicaran a los árboles ni a los animales, sino a personas? ¿Y cómo les llama? A las personas que no conocen el evangelio. ¿Sí? Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, el burro que crea, bautícenlo. El perro que crea, bautícenlo. ¿Verdad que no quiso decir eso? El árbol, el pino ese que crea, bautícenlo luego. Es claro y muy entendible que se refería a personas, a seres humanos, seres conscientes, dice nuestro hermano. ¿Verdad? Porque los animales son irracionales, o sea, no tienen entendimiento, ni razón, ni voluntad. Por eso se llaman irracionales. Ya los hombres de ciencia dividen la creación en el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, etcétera. Y al hombre lo colocan, precisamente, lo rebajan por debajo del lugar que Dios le dio. Porque dice que Dios lo hizo poco menor que los ángeles. ¿Sí? Igual que los animales. Le dio un lugar que la misma ciencia, ¡pum!, como no conoce lo espiritual, dice, no, pues igual, como sucede lo mismo, bueno, es lo mismo. Y así, hermanos, acomodan al hombre y dicen que pertenece al reino, ¿qué? Animal. Yo no acepto esa idea, hermanos. Yo no acepto esa idea. De verdad, hermanos, es que la ciencia, ¿y qué? ¿La ciencia qué? La ciencia es la que más hierra. La ciencia es la que más se equivoca cuando se trata de las cosas espirituales, de las cosas divinas. ¿Me doy a entender? Pero que la ciencia nos acomodó en el reino animal, pues la ciencia, Dios no nos acomodó en ese lugar. Dios al hombre lo puso como Señor de toda la creación, y señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces de la mar, señoree sobre el... ¿Verdad que es un lugar distinto del que le dio al hombre? Pero la ciencia humana, ¿qué hace? Lo desbarranca de su lugar y lo mete y lo pone ¿entre quiénes? Entre los animales. Por eso digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Bíblicamente es réproba esa idea. Réproba. Y yo le creo a la Biblia más que a la ciencia. ¿Verdad? Entonces, hermano, no somos iguales. Y ni entre los mismos seres humanos. Aunque todos tengamos alma, ¿verdad? No todos hemos sido engendrados como hijos de Dios. Porque dice, no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, mas ¿de quién? Hablamos de los hijos de quién? De los hijos de Dios. Son engendrados de Dios, ¿verdad? Entonces ya vimos que Cristo le llama criaturas a los que no conocen el evangelio. Y esos son, hermanos. Y si afirmamos bíblicamente que no todos son hijos de Dios, bueno, vamos a analizar lo siguiente, hermano. Porque es lo que estamos viendo, ¿no? Que no todos son hijos de Dios. Es el paso en que vamos ahorita. Si todos fueran hijos de Dios, ¿dónde están los demás que menciona la Escritura?
Por ejemplo, Cristo dijo en Juan 8, del 41 al 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Desde el versículo 42, desde el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y le dijeron lo que dice la gente ahora. Le dijeron lo que dice la gente ahora. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué dice la gente ahora? No sé si estamos en la plática, a ver. ¿No dice lo mismo la gente? Todos somos ¿qué? Porque a todos nos hizo. Los mismitos decían, y los judíos lo estaban diciendo. Primero lo acusan a él de que es hijo de fornicación, porque pues su nacimiento del Señor fue raro para los hombres, porque María salió embarazada antes de casarse. Entonces ese hijo que nació, llamado Jesús, era producto de fornicación, porque José se metió con ella antes, según ellos. Por eso decían que Cristo era hijo de ¿qué? Y ellos se atribuyen una cosa que no les correspondía. Un padre tenemos que es Dios. Pero el Señor los descubre. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, a ver, ¿qué les da a entender desde esta primera palabra? ¿Que no eran hijos de Dios? Si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido ¿de quién? De Él he venido. No he venido por mí mismo, mas Él fue el que me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Y luego ya les dice, ¿de quién son hijos? Vosotros, se oye un poquito fuerte, ¿verdad la palabra? De vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, Satanás, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. ¿La conoció? Estuvo en ella, pero no ¿qué? No permaneció en ella. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A ver, hermanos, si todos fueran hijos de Dios, ¿y estos de aquí? Aunque ellos decían que eran hijos de Dios, como lo dice la gente ahora, ¿verdad? Que todos son hijos de Dios. Entonces el Señor les aclara, no. Si vuestro padre fuera Dios, ustedes se portarían diferente. Me amarían a mí, porque yo de Él vengo, Él me mandó. Pero no oyen mi palabra, no entienden mi lenguaje. No. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes de vuestro padre el diablo, ¿qué? Entonces, ¿cómo les dijo? Está fuerte, ¿no? Pero les dijo hijos del diablo. Entonces, ¿no todos son hijos de Dios? ¿También hay hijos del diablo? El apóstol Juan corrobora esta misma enseñanza en la primera carta, capítulo 3, versos 9 y 10. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nacido de Dios es engendrado por Dios. Es ser hijo de ¿quién? Hijo de Dios. A ver si me doy a entender. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. A ver, ¿ya salió por ahí otro padre? ¿No todos son hijos de Dios? Hay hijos de Dios, sí, pero también hay hijos de ¿quién? Cualquiera que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿De quién es entonces? No todos los hombres son hijos de Dios. Lo mismo le dice Pablo a Elimas, que se resistía, hermanos, y que contradecía
a la palabra que el procónsul Sergio Paulo ya estaba aceptando en su corazón y se oponía. Y Pablo le dice esa palabra, hijo del diablo, en Hechos 13, del 6 al 11. Nada más apúntenlo, hermanos. Lógico, no era hijo de Dios. Por resistir a la predicación de la verdad, le llama el apóstol hijo del diablo. Judas, ¿cómo le llamó el Señor a Judas? ¿Se acuerdan? Cuando le dice a su padre, de todos los que me diste, ninguno de ellos se ha perdido. Únicamente, ¿no era hijo de Dios? ¿Cómo le llama el Señor? ¿Cómo lo cataloga el Señor? ¿En qué lugar lo acomoda el Señor? Como hijo de qué cosa? Hijo de perdición, Juan 17:12. Perdónenme que vaya así, para avanzar, esto es sencillo de entender. Hijo de perdición. En Efesios 2, del 1 al 3, nos habla el apóstol de los hijos de desobediencia, de los hijos de ira. Ahí menciona hijos de desobediencia, hijos de ira. Dice, si quieren léanlo, porque sí. ¿En los hijos de qué? Verso 3. Sígale. Éramos por naturaleza, ¿qué dice? Y luego un detallito muy importante que dice en las últimas palabras: hijos de ira. ¿Qué dice el último? ¿No eran nada más ellos? Cuando dice los demás, abarca a todos aquellos que no conocen el Evangelio o que no han recibido, porque algunos sí lo han oído, pero lo han, ¿qué cosa? Por eso, a los que le recibieron, a los que recibieron el Evangelio, a los que recibieron la palabra, a los que recibieron al Señor, a esos es a los únicos que les dio facultad, potestad, derecho de ser convertidos. ¿Hijos de quién? Entonces no todos los demás, ¿qué son? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hijos de ira, también como los. No sé si lo captamos, hermanos. No solamente eran ellos que desobedecían, todos los demás. Porque no son hijos de quién. No son hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de ira también como el resto de los hombres del mundo, como el resto de la humanidad. En Efesios 5:6 lo vuelve a repetir. Colosenses 3:5 y 6 igualmente. Hijos de ira, hijos de rebelión, dice. Son diferentes hijos de diferentes padres, pero no todos son hijos de Dios. Hijos de maldición, lo que leíamos el domingo pasado en 2 de Pedro 2:14. Hijos de maldición, no son hijos de Dios. Un hijo de maldición no puede ser a la vez hijo de Dios, ¿o sí? ¿Me doy a entender, hermanos? Hermanas, siempre busco a las hermanas allá atrás, al mezanín. ¿Sí se está oyendo bien? Yo oigo perfectamente el sonido, muy bien. Siento que estoy hablando sin cansarme, porque el sonido siento que está, al menos yo lo oigo bien, no sé ustedes. Bueno, ojalá que no sea el sonido solamente, sea la palabra de Dios que estamos compartiendo, la que nos llegue hasta el corazón. Bueno, con esto ya comprobamos, no todos son hijos de Dios, porque no todos creen ni reciben su nombre. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Es lo que estamos platicando.
Entonces, si no todos son hijos de Dios, unos son hijos de ira, otros son hijos de maldición, otros son hijos del diablo, otros son hijos de perdición, etcétera. Como todos los demás, para abarcar, ya en términos generales. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? Ya nos lo dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Y luego, estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Ahora sí, mas de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, así, cómo engendra Dios. Eso es. ¿Cómo engendra Dios? Por su Espíritu. ¿Cómo engendra Dios? Por su Espíritu. El que es nacido de Dios es aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Por eso dice, el que no naciere, ¿verdad? Entonces, hermano, así es como engendra Dios, por su Espíritu. El mismo Señor le explicaba al sabio Nicodemo en Juan 3:6. Dice, porque lo que es nacido de la carne engendra. ¿La carne qué engendra? Engendra carne. Porque y lo que nace es nacido ¿de qué? De la carne. Pero hay otra forma de engendrar y otra forma de nacer. Mas el que es nacido más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es diferente, es distinto. Otra vez entonces, ¿cómo engendra Dios? Por su Espíritu. ¿Cómo, hermanas, cómo engendra Dios? No en la carne, no, porque Dios no es de carne, Dios es Espíritu, ¿verdad? Entonces engendra por su Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, y lo mencionábamos en la consagración, en Romanos 8, verso 9. Si alguien lo quiere leer, por favor, Romanos 8, 9. Amén. A ver. Amén. Es capítulo 8, verso 9. Mas vosotros, sí, leyó bien el 8, pero ahora es el 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego sentencia. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, hermano, no es diferente. Es el mismo. En este caso, porque la palabra Espíritu con E mayúscula se refiere a Dios. Vean cómo dice la palabra Espíritu aquí, con E mayúscula. ¿Verdad que sí? Y si ven en el verso 1 de este mismo capítulo, verán la palabra Espíritu con E minúscula, que es cuando se refiere al Espíritu en general, ¿verdad? Pero cuando se refiere a Dios, la palabra Espíritu, porque Dios es Espíritu, ¿cómo la escribe? ¿Ya se fijaron bien? ¿Ya vieron la palabra Espíritu en el verso 1 de este mismo capítulo? ¿Cómo está escrita? En el verso 1 está con minúscula. ¿Perdón? En el verso 1, aquí está con minúscula, en la versión antigua, que para mí no es que la use por eso, hermanos. Realmente no es que la use por eso, pero sí hay muchos textos, hermanos, que son más originales y se acomodan más a la enseñanza que nosotros tenemos de parte de Dios en su santo apóstol, ¿verdad? Por eso digo, hay muchos textos que su razonamiento ya en la versión moderna como que ya le dan otra, porque los que tradujeron son hombres, no son hermanos que entiendan la doctrina.
Ellos a su entendimiento así se ha de referir a esto. Pero en la versión antigua, la palabra espíritu en el verso 1, no en el verso 2, sino en el verso 1. Al acabar el verso 1, acaba con la palabra espíritu. ¿Está bien? Y en la siguiente, en el verso 2, sí está con mayúscula. O sea, aquí en la versión antigua sí hace la diferencia cuando se refiere al espíritu de quién, o a Dios como espíritu. Dios es espíritu. Dios engendra por su espíritu, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne, carne es. La carne engendra carne, pero el espíritu no engendra carne o carnal, engendra en espíritu. Por eso, hermanos, lo que nos hace hijos de Dios, o somos hijos de Dios, por el testimonio del Espíritu Santo. Y lo vemos claramente en el verso 14, brincando adelantito. Dice el apóstol: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Padre nuestro. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y de veras, hermano, miren, aquí la versión antigua es clarita. Si ustedes la tuvieran en su mano, van a ver que la palabra espíritu, cuando habla general, es con E minúscula, y cuando habla de Dios es E mayúscula. Malamente la versión moderna lo iguala todo. Malamente, y lo digo así, lo sostengo porque tengo con qué comprobarlo, lo iguala todo. Aquí dice: porque el mismo Espíritu, y habla con E mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, y ahí habla con E minúscula. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Vamos a tomar esta versión, que es la más antigua, la más original. Que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios, hermano? Somos hijos de Dios por el testimonio del Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En la 2 de Corintios. Porque el Señor es el Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, es el mismo Dios que se derrama en donde, hermanos, en nuestros corazones. Por eso dice: habitaré y andaré en ellos. Ahí está otro detalle de la versión moderna. Dice entre ellos, y para mí es diferente decir entre ellos a decir en ellos. ¿Sí? Decir entre ellos es que se sienta en medio del hermano aquí y del otro hermano. Ahí se sienta el Espíritu. Está entre ellos. Acá está otra vez, acá está, pero no está en ellos. No, aquí es diferente. Habitaré y andaré en ellos, dice la versión antigua. ¿Cuál es la que tiene más razón, hermanos? Y no vamos a decir que se contradiga la Biblia, no, son los hombres que la tradujeron los que a su comprensión dijeron: pues vamos a ampliar el concepto, pero ellos no pueden meterse, hermanos. Ellos deberían haber traducido de manera... Y ahorita, en la actualidad, olvídenlo, hermanos. Ya hay tanta cosa adulterada ya con la comprensión de los hombres. Deberían de haberle dejado original, ¿verdad? Porque el mismo Espíritu, cuando es Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra alma, ¿verdad? Dice que somos hijos cuando viene, ¿qué, hermano? A ver, cuando viene, ¿qué, hermanas? El Espíritu Santo a morar, y se cumple aquella profecía: habitaré y andaré en ellos. Yo allí no digo que valga la palabra entre ellos, porque eso de entre ellos es como que anda en medio de dos, y andar en ellos es andar dentro, ¿verdad que sí? Y así dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré a él, ¿verdad? ¿A dónde viene Dios a morar entonces? ¿Entre nosotros o en nosotros? Eso es. No le encontramos contradicción, porque nosotros sí sabemos que los que escribieron tradujeron la Biblia, son hombres que no tienen el conocimiento de Dios.
Sin embargo, trataron, no los estamos criticando, los alabamos por el trabajo que hicieron, ¿verdad? Trataron ellos lo mejor posible. Y ahí está la prueba. Ya vieron en la versión, incluso en la versión moderna, que sí hay una parte que sí lo acomoda así. Aquí en la antigua está en todas las partes, ¿verdad? Bueno, otra vez, somos hijos de Dios por el testimonio del Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu, ¿cuál Espíritu? Al ponerlo con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Al Espíritu, porque el mismo Espíritu, el que viene a morar en donde, hermano, me da testimonio. Y sí, hermanos, porque uno siente cuando recibe. Y a veces el encargado puede equivocarse de día. Puede decir, usted recibió el miércoles. Yo digo, no, yo recibí el sábado. No, pero es que yo lo escuché. Sí, el miércoles tuve una bendición muy bonita, pero no sentí lo mismo que sentí el sábado. El sábado fue algo que lo máximo. Y me decían, este es el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Entonces, aparte del testimonio que da el encargado, que puede equivocarse de día, ¿verdad? Porque nos vio un día y dijo, sí, yo creo que ya. Pero a lo mejor fue otro día. O a lo mejor Él no nos vio el mero día que nosotros sentimos, y nos vio al día siguiente, a los 2 días. Y Él dice, recibió el jueves. Yo digo, no, recibí el martes. Porque uno, ¿qué cosa, hermano y hermana? Porque uno lo siente, ¿verdad? Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de ¿quién? Es decir, nos confirma. Esa es la confirmación. Allá los hombres en la iglesia romana, ¿cómo hace la confirmación? Muy distinta, y la hace el hombre, ¿verdad? Y no hay ninguna manifestación. No, aquí la confirmación es esta. Cuando recibimos el Espíritu Santo, somos confirmados como creyentes en Cristo, porque a los que le recibieron y creen en su nombre les dio esa facultad. Y mi hermano en los avivamientos tomó esa esa facultad, y se convirtió en ¿qué cosa? Al recibir el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, ¿verdad? Ahí está, hermano. Somos hijos, dice el apóstol, de la promesa. Muy bien. Entonces, hermanos, así ya vamos. Somos hijos de la promesa. Romanos 9:8, lo que ya leímos. Porque no son hijos los que son hijos de la carne, sino los que son hijos de ¿qué? De la promesa. Y el Espíritu Santo es la promesa. Gálatas 3:14. Para que por la fe, dice, recibamos la promesa del Espíritu. Y otra vez Espíritu con E mayúscula. ¿Ya tienen Gálatas 3:14? Por favor. ¿Cuál es la promesa entonces? Somos hijos de ¿qué, hermano? De la promesa. Somos hijos de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Así les dijo el Señor en Lucas 24:49. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Y a qué se refería? Y no salgáis de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. ¿A qué se refería? Al Espíritu Santo, que llegó más tarde, el día de Pentecostés. Dice que ellos de allí, ahí mismo en Lucas, en los últimos versículos, dice que se regresaron a Jerusalén y estaban en el templo, dice, todos los días alabando y bendiciendo a Dios. Y en los Hechos nos vuelve a corroborar, hermanos, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo reunidos allí? Y perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué pedían a Dios? Que les mandara la promesa. Estaban de hecho en avivamiento, ¿sí? De allí, de Betania, a donde el Señor fue llevado, hermanos, a los cielos, y que ellos fueron testigos, de allí se fueron gozosos a Jerusalén y entraron al templo, y allí estaban alabando a Dios. Allí estaban en avivamiento, hasta que llegado el día de Pentecostés hubo aquella preciosa manifestación. ¿Qué cosa descendió, hermano? El Espíritu de Dios.
La promesa, yo enviaré la promesa de mi Padre, porque así lo estaba prometido desde los profetas, desde Joel, ¿verdad que sí? Y derramaré de mi espíritu. Esa era la promesa. La promesa, hermanos, que Dios tenía ya hecha. Por eso Cristo dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre, la que había prometido a través de Joel. Por eso Pedro, cuando se levanta para dar su discurso, lo primero que les dice: estos no están borrachos, es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Ahí está, bendito sea el Señor. Voy rapidito, no sé si me estoy dando a entender. ¿Me están captando, hermanos? Ojalá que así sea, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa entonces? Esa fue la promesa que envió. Por ella somos herederos del reino eterno, porque dice, y si hijos, también ¿qué cosa? Eso es importante que lo tomemos en cuenta, hermano. Que los únicos herederos, ¿quiénes son? Los hijos. Nadie más, solamente los hijos. Ahí lo vamos a ver más adelantito. Por eso, hermano, se hace indispensable. Bueno, apunten Hechos 1, 4 y 5, que también ahí testifica Lucas que cuando el Señor resucitó y los llevó a Betania, y de allí, hermanos, ascendió a los cielos y les dijo que esperaran la promesa. Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Allí está en Hechos 1, versos 4 y 5. La promesa es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así ya lo vimos bíblicamente en Gálatas 3:14, lo vimos en Lucas 24:49 y lo corroboramos aquí en Hechos 1, 4, 5. Así dice, ¿verdad? Dice, a ver, hermano Joel, léalo usted por favor, porque el hermano Polo pues lo dejan solo, que él lea todos los textos. Amén, así sea. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque él les había dicho, yo enviaré la promesa de mi Padre. Sígale. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bendito sea el Señor. Promesa del Padre, promesa del Hijo también, ¿verdad? El Espíritu Santo es la promesa. Muy bien, hermanos. El Espíritu Santo es la prenda o señal del contrato de vida eterna que tenemos con Dios. El apóstol Pablo, hablándole a los Efesios en el capítulo 1, verso 13, les dice que ellos, específicamente ellos, esto no se aplica general, como los hombres lo quieren aplicar convenencieramente, hermanos, ¿verdad? Les dice el apóstol Pablo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ya cómo pasó, nos lo cuenta en Hechos 19. Llegó Pablo y les dijo a los efesios, eran como 12 o por ahí, el primer grupo que conformó la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis. Dijo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Luego entonces, ¿en qué soy bautizado? En el bautismo de Juan. Juan a la verdad bautizó en agua, pero dijo que detrás venía otro, del cual él no era digno de desatar la correa de los zapatos, y que él los bautizaría con su espíritu, con el Espíritu Santo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos en oración, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras. Todo eso pasó en un mismo día. Por eso el apóstol les refiere a ellos, a los efesios. A nadie más le dice esto, más que a los efesios, ¿verdad? Que ellos desde que creyeron fueron, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Porque otra vez decimos que es la promesa, ¿verdad? Que son o que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es la señal, la prenda o señal del contrato que Dios ha hecho con nosotros para darnos la vida eterna. Esa es la posesión adquirida.
la vida eterna, la que vamos a adquirir. La señal es el Espíritu Santo. La prenda, las arras, la garantía, diríamos así, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver qué cosa. Perdónenme que lo haga un poquito rápido. Ojalá estén atentos, hermano, para poder entenderlo más amplio con la ayuda del Señor. Dice en Efesios 4:30 que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, precisamente. Porque con esta señal, con esta prenda, el Señor cumplirá su contrato con nosotros, ¿verdad? Vean, hermano, qué importante es que la tengamos, porque eso es lo que nos convierte en qué cosa, hermano y hermana. A ver, ¿ya se cansaron? Pues sí, ya estamos cansaditos, pero hay que estar en la plática, porque es importante. Entonces, hermanos, a ver, otra vez. ¿Es indispensable ser sellados con el Espíritu Santo? ¿En qué nos convierte el Espíritu Santo? ¿Y si hijos? Aquí vamos a entrar al último punto, si me permiten ustedes unos poquitos minutos más. ¿Qué condición es la de los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo? Yo sí quisiera que quitáramos algunos mitos, porque muchas veces, y no lo juzgo mal, ni digo que es herejía, pero habemos ministros que le decimos a los hermanos: tú no puedes decirle Padre a Dios. Y tiene cierta lógica, pero yo no comparto esa idea, porque tú no eres su hijo. Le dicen a los hermanos vacíos. Incluso no dejan que canten el canto Padre, a tus pies me postro, porque dicen: ustedes no pueden cantarlo. Pero si ese canto, ¿para qué es, hermano? Un hermano que ya recibió la promesa va a decir: pon tu espíritu en mí. A ver, razonemos, por favor, hermano, sin que juzguemos a quien así lo haga. Quizá lo hagan con la intención de motivar, con la intención de... Pero la realidad, hermano, no es así. El canto Padre, a tus pies me postro es para que lo canten los vacíos. A ver si estamos de acuerdo o no. Porque un espiritual le va a decir: pon tu espíritu en mí. ¿Cuántas veces se da el Espíritu Santo? ¿Lo va a seguir pidiendo entonces? Entonces ese canto ¿es para los que ya recibieron o para los que no han recibido? Estamos razonando en eso, hermano. Para también, es que hay que ver cuál es la condición de los hermanos que no han recibido la promesa. Miren, lean en Juan 8:35, por favor. Nada más el verso 35. Alguien que lo encuentre, lo quiera leer rapidito, por favor. Una hermana, lo que sea. (8:35). Aquí habla de dos situaciones: del siervo y del hijo, ¿verdad? El siervo tiene una calidad y el hijo tiene otra. El siervo no queda en casa para siempre. El hijo, ese sí. Ahí está la ventaja de ser legitimados como ¿qué? Como hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la condición de los hermanos? Miren, nosotros fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, y para ser adoptados, hijos suyos, y luego confirmados cuando llega el Espíritu Santo. Porque algo adoptivo no es algo 100% legítimo. ¿Me doy a entender? Por eso dice que fuimos elegidos en Efesios 1:4, 1:3 o 1:5. Más bien es 1:5. Primero dice que para ser santos, habla del bautismo. Dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Adoptado, ahí habla de adopción.
Es decir, cuando alguien es adoptado, no es todavía hijo legítimo. No lo es. Es hijo adoptivo, o como le llaman, una palabra un poquito más, más fuerte, ¿no? Bastardo. Porque la palabra bastardo ya se le ha dado un tinte ya, hermanos, como de ofensa, como peyorativo, aunque no debería ser así, ¿verdad? Pero así se toma. Eres un bastardo, es una palabra como hasta un disparate, ¿no? Como una ofensa. Pero es una calidad, ¿sí? Adoptivo o bastardo viene siendo lo mismo. Eso vendrían siendo los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo. Realmente están en la condición de siervos o hijos, ¿qué? Adoptivos. En Gálatas 4:4 al 7 nos confirma el apóstol este pensamiento, este razonamiento que estamos nosotros, hermanos, analizando. Dice el verso 4: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿La qué? Otra vez, ¿la qué? Se entiende que cuando habla de adopción todavía no somos legítimos, porque adoptivo se dice de la persona que alguien elige para tenerla, pero que no tiene realmente relación, o no es algo, ¿cómo se dice, hermanos? Legítimo de él, ¿verdad? Algo propio, algo que, bien. Para ser adoptados, ¿qué cosa? Para que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. De alguna manera, hermanos, Dios nos toma como hijos. A ver si me doy a entender. Pero hijos, ¿qué? Y acuérdense que el hijo adoptivo o el siervo puede participar de todo lo que hay en la casa de su padre, menos de una cosa: de la herencia. De la herencia únicamente, ¿quién participan? Por eso el apóstol Pablo dice: y si hijos, también ¿qué cosa? A ver si estamos entendiendo. A ver, ¿quiénes son los únicos herederos del reino eterno? Los hijos ¿qué? Legítimos. Los otros hijos, y me baso en eso, hermano, porque exactamente, una razón es la que dice el hermano Joel. Me baso en eso, primero, hermanos, porque el canto mismo lo dice: Padre, a tus pies me postro. ¿Quién está diciendo esas palabras? Alguien que necesita recibir el Espíritu Santo. Rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo. Pon tu espíritu. No lo puede pedir así un hermano que ya recibió la promesa. Él ya la recibió y no se recibe más veces más que una vez, ¿verdad? Como el bautismo, no, un bautismo, un espíritu, etcétera. Así dice en Efesios 4, ¿verdad? O sea, no hay dos bautismos. Qué bueno que yo me pudiera otra vez bautizar. Me bautizaría otra vez las veces que fueran necesarias para perdón de pecados. Pero no, es solamente una vez. Igual el recibimiento del Espíritu Santo solamente es una vez. De modo que el canto de Padre a tus pies no es para cantarlo los espirituales, sino los que aún no han recibido el Espíritu Santo. ¿Y cómo le están llamando ya a Dios? Es cierto que no tienen todo el derecho, pero si lo están reconociendo como padre, hermanos, cuando alguien adopta un hijo o un niño o niña y dice: bueno, voy a tenerlo un tiempecito a ver si y luego ya lo registro. Pero usted, que ese niño lo desconoce. Tú no eres mi padre. No sé quién seas tú. Tú me recogiste, pero ¿cuándo ese padre va a querer legitimar a ese? No, pues no tiene caso, no me reconoce. Pero si ese hijo le dice: papá para esto, papá para aquello, y su palabra es esa: papá. A ver, hermano, no solamente es lógico lo que estoy diciendo, sino creo que también es verdadero. Porque una cosa es decir: es lógico, bueno, pues tiene cierta
No, no, aquí es verdadero. Porque si yo reconozco a Dios como mi Padre y lo confieso: Padre, quiero ser tu hijo. La sola palabra Padre ya es una petición implícita, tácita, como dicen, ¿verdad? Implícita, ya le estoy diciendo que quiero ser su ¿qué, hermano? Su hijo. Padre, ahí está. Yo no veo que sea malo que le diga Padre, porque quiere ser su ¿qué, hermano? Y si no le reconoce como Padre, ¿cómo quiere que lo reconozca el Padre como hijo? Pues va a ser difícil, ¿verdad? Por eso pienso, ya desde que creímos en Cristo, cuando nos bautizamos, adquirimos ese derecho. Fuimos adoptados ya. Por eso el apóstol, mira, dice, el verso 4, el verso 5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, hijos en el sentido de adopción, ¿verdad? Por cuanto sois hijos, ¿qué dice? Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Esa es la confirmación. Lo que nos hace, ¿qué cosa, hermano? Hijos legítimos. Y nos convierte en ¿qué, hermano? En herederos. Porque mi hermano puede estar perseverando toda su vida haciendo vacío, pero al morir, si no recibió el Espíritu Santo, hermano, a la hora de repartir la herencia, él va a estar no a la mano derecha, lamentablemente va a estar a la mano, y los que estén a la mano izquierda, los que van a recibir la herencia son los que estén a la mano derecha, y serán los que hayan sido legitimados por Dios a través del Espíritu Santo para recibir esa herencia eterna. Y les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino eterno. Aquí está, ténganlo. Tengan, reciban el reino eterno preparado para vosotros. Ahí está la herencia, ¿verdad? Pero si yo no legitimo mi condición de hijo con Dios, no voy a tener parte en la herencia. ¿A qué voy a participar? Aquí estamos en la dominical, ¿sí o no? Todos recibimos el mismo alimento, como se sienta el hijo adoptivo con los demás hijos y comen la misma comida. Porque Dios no hace acepción de personas en ese sentido. Nos da de comer a todos. Venimos a la oración, le pedimos por alguna enfermedad, Él nos sana, cualquier otra cosa. Pero hay un detalle ahí, hermano, que la herencia, y la herencia no se reparte aquí, la herencia se va a repartir allá. Y nos vamos a quedar sin ¿qué, hermano? Es necesario entonces tener esa, pues sí, legitimidad, ¿verdad? Entonces, primero nos adopta como hijos, hijos adoptivos, hijos bastardos. Estamos incluso en la condición de siervos. Y aunque el siervo también disfruta de todo lo que hay en casa, no tiene parte ¿en qué? En la herencia, ¿verdad? Entonces, con el Espíritu Santo dejamos de ser siervos y nos convertimos ¿en qué cosa, hermano? En hijos. ¿Y qué más? Y herederos. Bendito sea el Señor. Ya hemos creído en su nombre, le hemos recibido en nuestro corazón, fuimos adoptados por Dios para ser sus hijos. Miren, hermanos, el bautismo de agua es señal de que nosotros aceptamos a Dios, porque antes de bautizarnos nos toman la protesta. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo y lo acepta como su único y suficiente Salvador? Espérenme, voy rápido porque el tiempo nos come. ¿Qué dijimos nosotros? Amén. Y así todas las preguntas que nos hicieron, ¿qué dijimos nosotros? Aceptamos a Dios. El bautismo de agua es señal de que nosotros aceptamos a Dios, a Cristo. Y el del Espíritu Santo es señal de que Dios nos ha aceptado como sus hijos y herederos del reino eterno. Ojalá me dé a entender, hermano. Otra vez me gustó esta frasecita. Bien. El bautismo de agua es señal de que nosotros aceptamos a Dios en la protesta que se nos toma. Y el del Espíritu Santo es señal de que Dios nos ha aceptado como sus hijos legítimos y herederos del reino eterno, ¿verdad? Por eso repito aquel texto ahora sí: salid de en medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. Oigan bien, hermano, la promesa que hace Dios: yo os recibiré y seré a vosotros
por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos y hermanas, perdónenme que lo último lo hicimos un poquito a la carrera, pero espero haberme dado a entender, hermanos. Esta es la doctrina que hemos aprendido desde un apóstol de Jesucristo, y que es para que nosotros tengamos una verdadera salvación, vida eterna. ¿Y por qué viene este tema hoy a mención, hermanos? Porque el próximo, es decir, desde mañana, hermano, van a empezar las consagraciones. Porque de mañana en 8, con la ayuda de Dios, va a haber avivamientos en esta iglesia. Oportunidad hermosa para todos mis hermanos y hermanas que aún no han recibido esta promesa. Aquí están, y se les trata igual que a los demás, ¿verdad? Son pocas las cositas en las que no puedes presentar enfermos, hermano. No puedes tú hacer ciertas cositas, pues si no tienes el Espíritu Santo. Pero en la mayoría de las cosas participamos. Pero hay una cosa en la que sí: si no legitimamos nuestra situación como hijos de Dios, no vamos a tener parte. Es en la herencia, y es lo que vamos persiguiendo todos, ¿sí o no? La herencia eterna, la salvación, el reino de los cielos, como quieras llamarle. Eso es lo que vamos persiguiendo. Entonces Dios te está presentando la oportunidad. Está diciendo Dios: aquí hay muchos hijos que solamente están adoptados, todavía no están legitimados. Si me equivoco en eso, perdónenme, hermanos, pero está un poquito enredado el asunto. Quizás los abogados sepan, aunque no es exactamente igual como lo humano, lo de Dios, pero más o menos bíblicamente es lo que tratamos de entender. Porque el apóstol dice que por cuanto sois hijos, sí, pero no legítimos. ¿Hasta cuándo se legitima esa situación de hijos? Hasta que el Espíritu de Cristo, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Ahí está la legitimidad. Ojalá, digo, porque el asunto de ser adoptivos y ser legítimos, bastardos o legítimos, ¿verdad? Aquí estamos en la misma casa, somos la misma familia, sí, participamos prácticamente de todo por igual, pero en aquel día el problema va a ser para quienes no reciban el Espíritu Santo, que en la herencia no van a tener parte, hermanos. Entonces es necesario, por eso Dios está diciendo: aquí tengo muchos hijos que no se han legitimado, aquí está la oportunidad para que busquen esa promesa, pidan esa promesa, se preparen, se consagren, hermanos, limpien su corazón, saquen toda maldad y lo tengan listo para que la próxima semana, que el Espíritu del Señor descenderá en este templo y se manifestará en muchos corazones. Esa es mi confianza y mi fe, hermanos, pues para que también seas partícipe, hermano, que no has recibido de la herencia eterna, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Entonces, hermanos, espero me haya dado a entender, y que esto sea para la honra y la gloria del Señor Jesús.